Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me alegro. Gracias por estar este día, esta mañana. ¿Tuvieron problemas para llegar? ¿Un poquito? ¿Por la maratón? Gracias a los hermanos músicos también que nos acompañan, adoradores. Gracias por estar aquí. Gracias, mi hermano. Gracias. Muy bien. Bueno, en realidad quiero dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite, el hecho de estar reunidos, el hecho de compartir la palabra del Señor y de poder también hacer tantas cosas. Me contaba recién Roberto, no sé si alguien más, aparte de Roberto, de los que están acá, el día viernes fue a repartir café al hospital, pero creo que fue un tiempo hermoso donde se pudo cumplir la palabra del Señor y también se pudo sensibilizar un poquito el corazón, porque a veces estas cosas sociales nos ayudan a sensibilizar el corazón y también a poder predicar la palabra de Dios, que es tan importante hacerlo. Así que quiero dar gracias a Dios por los hermanos que pudieron asistir a repartir café al hospital. Será continuamente cada cierto tiempo para que ustedes también puedan estar atentos y no solamente que sea un grupo el que vaya, sino que la iglesia pueda ir rotando para que todos también podamos compartir el mensaje de nuestro Señor, aquellos que más necesitan y aquellos que están en necesidad. Siempre hay personas que están en necesidad. Es muy importante el hecho de que nosotros podamos tener conciencia de la orden del Señor para nuestra vida, que es predicar la palabra y también llevar consuelo a aquellos que lo necesitan. A veces el Señor cuando habla en su palabra y dice, porque estuve enfermo y no me visitaste, Él no hace la demanda de la sanidad. Él pudo haber dicho, yo estuve enfermo y usted usó el don para sanarme, pero no usa esa demanda. El Señor dice, yo estuve enfermo y usted no me visitó. Puede ser que Dios ocupe su mano para sanar, pero puede ser que no sane. Pero por último, la demanda del Señor es que nosotros visitemos a los que están enfermos. ¿Amén? Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. Voy a pedir a mis hermanos, ¿por qué no pasan acá los tres? Por favor. Estamos en esta serie que hoy día la vamos a cerrar, llamada La Consagración, la vida del creyente, aunque es tan amplio que da para mucho más y quizás podamos en el tiempo adelante retomar, pero es una serie que se hizo pensada en lo que es el ayuno durante estos días que hemos tenido, y entonces se llama Consagración, la vida del creyente, y alcanzamos a llegar al capítulo 17, 18 y en la tarde del 19. Y estamos en Ageo capítulo 2. Ahí nos quedamos estacionados para seguir en la palabra del Señor. Así que busque Ageo capítulo 2. Eso está en el Antiguo Testamento. Yo sé que a algunos les pudiese costar un poquito. En medio de Sofonías, está antes de Zacarías, y eso antes de Malaquías, así que por ahí ya lo puede ubicar. ¿Ya lo tiene? Ya, ahora necesito que se sacude, despierte. Yo sé que están todos medio dormidos todavía. Despierte para oír la palabra del Señor. Y también saludamos, no sé, estamos saliendo a través de YouTube o a través de Facebook. YouTube, ok. Entonces, si alguno de ustedes, mis hermanos, tiene a bien a poder compartir el hecho de que estamos en YouTube, porque pasa que hemos estado en ambos lugares, queremos estar en ambos paralelamente, pero nos ha costado configurar para estar en ambos. Así que si alguien puede compartir que estamos en YouTube a través de su cuenta, será de mucha bendición. Dice así la palabra del Señor: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así
mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tome asiento, por favor. La palabra del Señor está bendita y por lo demás es muy, muy hermosa. ¿Están contentos? Bueno, anímese porque aquí le va la palabra del Señor, así que anímese, reciba la palabra. Hemos hablado acerca de la importancia que tiene la consagración, que es básicamente, hemos aprendido conceptos de consagración, santificación, que es la separación para un propósito o ser apartados para un propósito. Hemos entendido que la importancia que tiene aprender a leer. ¿Qué debo aprender a leer? Lo que Dios me pide y lo que Dios hace en mi vida. Lo que Dios hace en mi vida es una cosa y lo que Dios me pide a través de la palabra puede ser lo mismo, pero son dos entendimientos completamente diferentes que yo debo tener los ojos bien abiertos para captar lo que Dios me está pidiendo por medio de su palabra y que de alguna forma también está dando repercusión en mi vida. En mi vida entonces de alguna forma se me está demandando mucho más. Escuche bien esto. En la Escritura nosotros vemos desde el inicio que se estableció que el hombre tuviera un proceso de santificación y consagración. Esto es el hecho de apartarnos. Siempre la demanda será separarnos de algo, movilizarnos de algún lugar, cortar ciertas cosas o mantenernos alejados. Eso es consagración. A Adán se le pidió separarse del árbol, del fruto. Eso fue Adán. A Abraham se le pidió soltar a su tierra y soltar a su parentela. A Moisés se le pidió separar al pueblo de Egipto. A Noé se le establece una separación entre lo que él hacía y lo que el pueblo hacía. Se puso un muro, un tabique de madera que cambió toda la historia de la humanidad. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él se separó, él se consagró. Jesús, la Biblia dice que cada día él se levantaba muy de mañana tempranito y se iba en la mañana al monte a orar, dice, solo y aparte. Eso es consagración. Durante la mañana iba a estar y pasar tiempo con su padre y de alguna forma tratar de tener claro, alineado su corazón a lo que vendría durante el día. Nos da la lección de lo que es la primogenitura, la primicia, entregarle lo primero al Señor para que el resto sea santificado. Jesús también oró por sus discípulos y dijo: no oro para que los saques del mundo, sino que oro para que los guardes del mal. O sea, la idea es que nosotros estamos en el mundo, pero podemos también, a pesar de estar en el mundo, podemos nosotros ser guardados del sistema. Siempre tomo el ejemplo cuando tengo alguna conversación con algunas personas. Tomo el ejemplo de que usted cuando prepara un pescadito, usted le tiene que echar sal, ¿no es verdad? Ayúdenme los que son cocineros. ¿Tienen que echarle sal al pez? Ok. Y uno podría pensar, ¿por qué le echo sal si el pez vive en el mar y el mar es salado? ¿Por qué entonces el pez no es salado? Es porque él tiene unas escamas que los protegen de toda la contaminación que existe en el mar. Por lo tanto, uno tiene que igual salar el pez para poder comérselo. De la misma forma, nosotros somos guardados del mundo. Aunque vivimos en el mundo, podemos evitar ser contaminados con las cosas del mundo. Y el mundo no es la tierra, el mundo es el sistema. Todo lo que el sistema nos ofrece, lo que hoy nosotros sentimos como normal, para Dios no es normal. ¿Escuchó? Lo que hoy para la gente es normal, para Dios no es normal. Entonces, lo que intenta el sistema es normalizar las cosas para que nosotros digamos, bueno, todos lo hacen, pero en nosotros hay una demanda mayor. Para cualquiera pudiese ser algo normal, para nosotros no es normal. De hecho, nosotros hoy somos los raros. Hoy día nosotros somos los extraños. Cuando damos gracias por los alimentos, la gente nos mira.
Ayer estábamos comiendo con mi esposa y cerramos nuestros ojos y un par de personas abrieron los suyos para mirar qué hacíamos. Es extraño que nosotros podamos cerrar nuestros ojos y agradecer al Señor, cuando eso debiese ser normal, agradecer lo que Dios nos da. Pero eso hoy día es normal. Ayer hablábamos con unos hermanos que hay personas que son expertas, agentes 007 de la iglesia, espirituales completamente, pero pasan años y nadie sabe que son cristianos. Cuando piden la bendición, la piden así con un ojo abierto y otro cerrado. Y dicen, gracias Señor, y miran que nadie los vea. Uno no puede vivir la vida así. Uno tiene que demostrar lo que es en Cristo. Y uno debe agradecer. ¿Cuántas veces nosotros por estar el año pasado con mi esposa estábamos en un local de comida? Y en ese local, como siempre y en cualquier lugar, pedimos la bendición por los alimentos. Y en medio de eso se acerca la mesera, la señora que nos estaba atendiendo, y nos pregunta, ¿ustedes son cristianos? Yo le podría pedir la oración. Y eso fue conectado solo porque vio que nosotros estábamos orando. Y eso es una oportunidad de Dios para que nosotros también prediquemos a otro y le demos entendimiento de lo que debemos hacer. Ser agradecido con lo que Dios nos ha dado. ¿Me dice amén a eso? Usted enséñele de pequeño. A mí me da alegría. Hace días atrás fui a casa de Victoria, el día jueves parece que fue. Fuimos a su casa y Héctor, su hijo pequeño, pidió la bendición por los alimentos. Qué alegría, hermanos, cuando niños están orando y están orando con entendimiento. Cuando piden, dan gracias. Dios gracias por mí, por mis hijos, por mi esposa, por lo que vendría, por el Armagedón. Dios gracias por todo, hermanos, ese niño. Y qué bueno es poder oír que niños no solamente llegan, se sientan a la mesa y comen, sino que tienen entendimiento, que tienen que agradecer, que valoran lo que Dios ha puesto en la mesa. Esas cosas debemos transmitirle a nuestros hijos, pero ellos lo van a aprender en la medida que nosotros lo hagamos. Y si nosotros no nos avergonzamos de lo que hacemos, de lo que creemos, de nuestra fe, también ellos aprenderán a tener valentía en medio de sus procesos. ¿Me dicen amén a eso? Usted sabe, ya le conté hace días atrás, volvió a ocurrir hace días atrás que mi hijo Daniel, yo no sé qué fue, pero estaba también con unos amiguitos y unos le empezaron a empujar. Y entonces él reacciona frente a los empujones de sus amigos y le dijo, tengan cuidado porque yo soy el hijo del pastor, le dijo. Ahora, ¿qué pensará eso en él? Pero él toma un lugar. Y le dijo, ¿acaso ustedes no saben que yo soy hijo de pastor? Y eso es tomar la conciencia y que él no crezca avergonzado por ser un hijo de pastor, sino que él sepa que el llamado pastoral es una honra. El llamado en cualquier área ministerial es una honra. La Biblia dice, nadie toma para sí esta honra. Porque las honras no las podemos violentar. Las honras son asignadas de parte del Señor. Y cuando el Señor te da una honra en cualquier esfera de tu vida, una honra para servir como mujer, una honra para trabajar en cámaras, una honra para mover switch, una honra para trabajar con niños, una honra para servir adelante tocando un instrumento, esa es una honra de parte de Dios para tu vida. Y debes vivirlo como si fuese la mayor honra de tu vida. Pensé que usted iba a decir amén. Pero uno tiene que aprender a vivir con la honra que el Señor le ha dado y aprender a valorar lo que Dios nos da y lo que Dios nos permite hacer en su casa. Eso es una honra. Muy bien, entonces establecimos también que Pablo estableció a través de la palabra diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que a mí no me convienen, las cuales, y él dice, yo no me dejaré dominar por ninguna. Hay cosas que te quieren dominar y las cosas ilícitas te intentan dominar. Siempre lo ilícito tratará de tomar gobierno y dominio sobre tu vida. Por eso es importante que usted sepa que usted puede hacer cosas. Usted puede meterse a Facebook, usted puede mandar un mal mensaje, usted puede hacer cualquier cosa que usted crea que pueda hacer, pero no todas las cosas que usted pueda hacer, todas esas cosas le pueden convenir. Hay cosas que no le convienen hacer. Entonces, entendemos que no podemos seguir ignorando las cosas que estoy viviendo, sino que debo tener entendimiento de lo que Dios me está pidiendo y traer ese entendimiento a mis acciones. Y yo mismo debo separarme. Ahora, usted puede decirme, pastor, es tan difícil separarse de algunas cosas. Yo sé que es difícil.
Ninguno de nosotros tiene todo resuelto en la vida. Hay cosas que son difíciles, pero en esas cosas difíciles tenemos ayuda prometida de Dios para nosotros. Tenemos al Paracleto, al Espíritu Santo, que la Biblia dice que nos va a ayudar y que nos va a guiar y que nos va a fortalecer. Por lo tanto, no estamos solo peleando esta batalla. El Espíritu Santo nos está ayudando. Pida ayuda, pida dirección, pida fortaleza. Pídale al Señor ayuda, auxilio. Hay un momento donde usted no va a poder y las fuerzas no le van a alcanzar, pero es allí donde usted debe decir: Señor, ayúdame, esta situación está difícil. Por eso se nos dejó el ayudador, al Espíritu Santo, porque Dios mismo sabe que no podemos cumplir la tarea a menos que el Espíritu Santo venga a sustentar nuestra vida. No podremos continuar, no podremos alcanzar, no podremos superar ciertas cosas a menos que el Espíritu Santo nos ayude a terminar las tareas. Escuche bien, es importante entender entonces que hay tres cosas en las que me debo conectar fuerte y no me debo desconectar jamás. Número uno, la palabra. Diga conmigo: palabra, cuerpo y cabeza. Estas tres cosas son importantes que usted las determine en su vida. Número uno, jamás se separe de la palabra de Dios. Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué, no apartes la palabra de tu boca, sino que de día y de noche medita en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entender que no puedo separarme de la palabra. El Señor hace una demanda sobre el pueblo de Israel y le dice: escríbala en los postes de su casa, escriba la palabra en los dinteles, háblele en el camino, al acostarse y al levantar. Conecten a los niños con la palabra. Entonces no podemos separarnos ¿de qué? De la palabra. No podemos separarnos del cuerpo y no podemos separarnos de la cabeza. Escuche bien, en el libro de Juan capítulo 15, que lo hablamos a través de la revelación de Cristo por medio de la higuera, se nos hace la advertencia a no desconectarnos, sino a permanecer y a perseverar. Es muy importante esas palabras, que las grabe en su corazón, porque todo hoy es tan pasajero que se nos intenta mover rápidamente de donde estamos, pero usted tiene que permanecer. Y la palabra más usada en ese lugar es permanezcan, no se desconecten, afírmense. Esas son las cosas más importantes de nuestra vida como hijos de Dios. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes y mi palabra en ustedes, permanezcan. El Señor estableció la importancia de permanecer. Se nos ha enseñado entonces a través de eso a soportar. Se sabe que permanecer, si fuese fácil cualquiera lo haría. Si fuese sencillo todos estaríamos ahí sujetos. Pero se entiende que permanecer es una tarea y una demanda, porque se nos va a tentar y tendremos a veces poca fuerza para sujetarnos. Pero es allí donde debemos usar la determinación. Usted sabe que alguien quiere verlo seco. Usted sabe que alguien lo quiere desconectar. Usted sabe que alguien está intentando sacarlo del cuerpo. Alguien lo está intentando desconectar de la palabra y alguien lo está intentando desconectar de la cabeza. Identifique qué cosa lo están desconectando del cuerpo, qué cosa lo están desconectando de la palabra y qué cosas han venido a desconectarnos de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. Y usted tiene que saber cuándo está siendo desconectado de los pensamientos, de los ojos, del oído y de la boca de Cristo. Escuche bien, hay personas que me dicen: pastor, yo tengo una Biblia. Sí, usted tiene una Biblia, pero usted debe conectarse no solamente a las hojas de esta Biblia. Usted tiene Biblias y hay algunos que tienen muchas Biblias en su casa, pero no es suficiente. Entender la importancia de conectarnos a la palabra. Míreme. La palabra es una cosa, la Biblia es otra, aunque son lo mismo, pero no sirve tener una Biblia si no tenemos la palabra. La palabra es la revelación de la Biblia. No es solamente, usted podría tener hay personas que duermen con la Biblia en la cabecera y nada cambia. Hay personas en todos los hoteles, usted va a llegar a un hotel, abre el cajón y hay un Nuevo Testamento.
Y en ese mismo hotel la gente hace sus perversiones. En hoteles la gente va a traficar, a hacer daño. La Biblia como papel no funciona. Hay personas que tienen la Biblia abierta. Yo recuerdo que a veces voy a lugares donde la gente tiene la Biblia abierta, en el Salmo 91, no el Salmo 23, en cualquiera de esos salmos, y la Biblia es tan amarillenta, las hojas pálidas, están crujientes. Yo no sé si usted conoce a alguien así, que tiene la Biblia abierta en las puertas de su casa y la tienen allí y nunca se ha cerrado, y creen que por tenerla abierta la usan como un amuleto. La Biblia no es un amuleto, no es un amuleto, no es si la tiene abierta o la tiene cerrada, es si la vive, si la cree, si la hace. No es solamente tener una Biblia, sino tener la palabra, y la Biblia se transforma en palabra cuando yo la leo, la entiendo y la creo, y luego de eso también la obedezco. Allí se transforma en la palabra de Dios, en un rema de Dios, en un logo de Dios para nuestra vida. Usted podría empapelar su pieza con hojas de la Biblia y eso no va a cambiar nada, a menos que usted la pueda entender, la pueda obedecer y la pueda creer. Esos son los elementos de la palabra de Dios. Entonces hay personas que me dicen: pastor, yo tengo Biblia. Hay personas que me han dicho: pastor, yo tengo Biblia, pero carecen de palabra. Usted habla con ellos, pueden tener una Biblia Thompson, una grande, letra grande, extra grande, con colores, arcoíris, nuevas revisiones y todo lo que usted quiera, pero eso no cambia nada, eso no define nada en su vida. No es tener una Biblia, no es tener un Nuevo Testamento. Hay personas que andan con el Nuevo Testamento en los bolsillos, no sirve. Eso solamente puede servirte como un amuleto, a menos que tú no la creas, la vivas, la hagas, la cumplas, la obedezcas. Pégale un codacito al que está al lado, dígale: te están hablando, hermano, pon atención. Ahora, por supuesto que nos sirve tener Biblia, claro, porque es el inicio, es un arma poderosa, pero cuando es bien usada, ¿de qué sirve? Hay gente que se compra pistola y no la sabe usar, no sabe disparar, jamás la dispararía. El hecho es saber si usted va a usar el arma que Dios ha puesto en sus manos. Muchas veces eso ha sido una tremenda bendición. Yo recuerdo en una oportunidad que yo iba a un estudio bíblico durante la mañana, y eso en la comuna en Renca. Para que si vive ahí se cambie, no, quédese ahí. Pero yo iba a la iglesia allá en Renca, y en la mañana entonces me pongo mi mochila, voy día domingo temprano, y mientras voy a la iglesia me salen a asaltar, y aparecen 5 hombres que yo no sé cómo aparecieron, pero los vi que me rodearon con cuchillos, botellas y palos, hermano. Me vieron cara de peligroso. Yo tenía por ahí 15 años y ya era peligroso, imagínense, 5 contra 1. Y con cuchillas me pusieron en un poste y me dijeron: entrega toda la plata. Y yo, hermanos, 15 años, escolar, nada, hermanos, iba a un estudio en la mañana. Entonces llego, saco, y que tenía 30, 40 pesos, nada. Y ellos me lo agarraron así, me dijeron: entrega toda la plata. Y le dije: es todo lo que yo tengo. Y ellos fueron violentos y me pegaron un botellazo en el estómago, violentamente. Esa botella se partió en mis calugas ahí. Y me dijeron: entrega toda la plata. Y le dije: si no tengo más plata. Y de pronto ellos van y me quieren sacar la mochila, y me la empiezan a tironear, y yo no quería que me sacara la mochila, y yo le dije: no te las voy a entregar. Entonces ellos me dijeron: ¿y qué andas trayendo en la mochila? Y yo meto la mano y saco la Biblia. Y yo cuando saqué la Biblia, entonces ellos quedaron así como un poquito, no esperaban que yo sacara la Biblia. Entonces, y me dijeron: ¿y a dónde vas? Le dije: voy a la iglesia, yo soy un hijo del Señor. Y como vi la reacción cuando yo saqué la Biblia, me agarré de eso. Entonces uno me dijo, bajó, porque yo tenía un cuchillo acá, hermanos, tenía otro acá, o sea, me tenían rodeado como si fuera tan peligroso. Y yo le dije: y ustedes saben de lo que le estoy hablando. Y uno me dijo, uno que estaba ahí, que era, parece el cabecilla, me dijo: mi mamá va a la iglesia. Yo antes, cuando pequeñito, también fui a la iglesia. Yo le dije: ¿qué haces aquí ahora? Y me agarré a ese hombre. Le dije: ¿y cómo se te ocurre andar asaltando? Pásame la moneda, le dije. Y me devolvió mis 40 pesos. Y
Y yo le empecé a exhortar y le dije, pero ¿cómo ustedes están haciendo esto? ¿Cómo ustedes llegaron a esto? Y comencé, y él le dijo a los demás, ya muchachos, dejémoslo, mi mamá siempre está orando por mí, vaya. Me dijeron, socio, cualquier cosa que le pase, nos viene a buscar, si necesita pegarle a alguien. Y en serio, y me dejaron ir y me dijeron, oren por nosotros. Y yo ahí, claro, aproveché de predicarle, exhortarle, y de que me vieran bien, porque yo iba a pasar continuamente esa mañana por ahí. Entonces, pero fíjese que, claro, conté este testimonio un poco para decirle que la Biblia en ese momento me ayudó, porque era físicamente algo que llevaba y que ello fue algo visible, pero pero más allá de tener una Biblia es el hecho de leerla, de creerla, de obedecerla. Eso es lo importante en la palabra del Señor. Entonces, entender a través de esto también que muchos discípulos en un momento cuando el Señor estableció, míreme, y el Señor comenzó a subir el estándar de su palabra cuando comenzó a hacer demandas. Y cuando ya la gente, porque la Biblia dice en ese pasaje de Juan que los hombres seguían a Jesús, y Jesús lo sabía, y lo seguían por dos razones: por los panes y por los peces. Y esa era la razón de que la gente comenzó y le decía, danos una nueva señal, danos una nueva señal. Y comenzaron a pedirle señal al Señor. Entonces el Señor los comenzó a confrontar y comenzó el Señor a demandarles. ¿Qué es eso? Comenzó a estirar la cuerda, comenzó a pedir, a recoger el Señor. Y comenzó a subir la palabra. Si usted lee de ese momento, la palabra comenzó a tener otro acento, otros puntos importantes. Y la Biblia dice que algunos de los discípulos comenzaron a retroceder. Algunos discípulos ya dicen no andaban con el Señor, y las multitudes comenzaron a apartarse, porque ellos solamente querían leche, querían pan, y de pronto se dieron cuenta que el Señor había subido la demanda sobre ellos, tanto así que los discípulos tuvieron que intervenir delante del Señor y le dijeron, Señor, dura es tu palabra, ¿quién podrá resistirla? Y el Señor dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Ahí está, si quiere váyanse. Entonces Pedro dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Mire lo que dice Pedro, es importante. Pedro dice, ¿a quién iremos? Él no pregunta a dónde iremos, porque podemos nosotros movernos de lugar, podemos nosotros salirnos de un lugar a otro, pero es importante establecer dónde está la conexión con la palabra. Entender que nosotros debemos conectarnos con la palabra, mucho más, escuche bien, mucho más que conectarnos con los movimientos, es conectarnos con la palabra. Dígame amén a eso. No andamos nosotros como hijos de Dios detrás de los milagros de los panes o los peces. No andamos detrás de un predicador moviéndonos de ciudad en ciudad buscando los milagros o queriendo ver lo que hace. Nosotros estamos detrás de la palabra de Dios. Estamos conectados a la palabra de Dios. Toda casa ministerial está regida por la palabra, o toda debiese ser regida por la palabra. De hecho, en Apocalipsis el Señor habla a las 7 iglesias, y a cada una de esas iglesias les habla una palabra y las rige por una palabra que destaca lo bueno, una palabra que confronta lo malo, una palabra que demanda cosas de ellos, y una palabra que también hace promesas sobre la iglesia. Y cada iglesia tiene una palabra completamente diferente. A cada iglesia se les da una demanda distinta, porque el Señor conoce el lugar donde está establecida la iglesia y conoce la realidad de cada iglesia, y a cada una de las 7 iglesias le habla una palabra completamente diferente, y la demanda sobre esa iglesia es completamente distinta. Entonces entendemos que para cada iglesia hay una demanda distinta, y cada una de las iglesias se conecta con una palabra de Dios para ese local. O sea, nosotros aquí tenemos una palabra y tenemos una demanda sobre esa palabra, y el Señor sabe nuestros defectos como iglesia, que los tenemos. Como iglesia nosotros tenemos ciertos defectos, pero también el Señor destaca ciertas virtudes, y podemos destacarla y podemos verla. Es importante notar que la iglesia está siendo perfeccionada, y la iglesia tiene demandas, y la iglesia tiene promesas.
El Señor entonces estableció a través de esto a los discípulos y también a nosotros la necesidad de escudriñar las Escrituras, porque Él dice que a nosotros os parece que encontramos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Por eso el Señor estableció, y cuando Pedro salta y suelta esta palabra, dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Porque en ti está la vida eterna y estas son las palabras, las que tú hablas, son las que dan testimonio. Entonces establecimos la importancia de que el mayor compromiso, y cuando encontramos lugar de madurez en nuestra vida, está establecido a través de la palabra. No a través de las solas, míreme bien, no se vaya a confundir. Es muy importante las relaciones que nosotros tenemos. Son vitales las relaciones en la iglesia y en la casa de Dios. En una familia ministerial las relaciones son muy importantes. Somos una familia de la fe. La Biblia dice que ahora ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. O sea, aquí no hay venezolanos, aquí no hay colombianos, aquí no hay puertorriqueños, aunque de nacionalidad las hay. Pero cuando se establece en Efesios 2:19, dice la Biblia que ya no somos ni extranjeros, personas que han venido a radicarse, ni advenedizos, personas que son de paso, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, para nuestro país, aquí hay un chévere, ahí hay una persona colombiana, un mexicano, un puertorriqueño, eso es para nuestra nación. Pero para la iglesia somos la familia de Dios. Aquí no hay chilenos, aquí no hay venezolanos, aquí hay hijos de Dios y como hijos somos familia. Por lo tanto, entendemos que somos una familia y en cada familia las relaciones son importantes. Pero sin embargo, por sobre las relaciones que podamos tener, buenas, malas, más o menos, o que alguien te defraude, porque cuánta gente a veces se aparta de un lugar porque dice: ay, que el hermano me defraudó. Usted no se puede alejar porque un hermano lo defrauda. Usted no puede alejarse de la casa ministerial ni tampoco de sus hermanos porque alguien no le saluda. Eso es nivel básico, es kinder. Usted no puede decir: es que el hermano no me saludó y yo fui a la cocina y no me dio mi completito, sino se lo pasó a otro y yo esperé, y usted está haciendo una pataleta como niños. Las relaciones productivas se deben pelear. En la familia a veces hay cosas que no nos gustan. Yo tenía 3 hermanas y como único hombre y el más chiquitito, entonces siempre había cierta diferencia, siempre. Y les quiero decir, yo fui el regalón. Yo tenía 3 hermanas. Tenía un set de limpieza en mi casa. Ellas hacían todo y yo era el regalón y ellas se enojaban conmigo, pero no era mi culpa ser el regalón. ¿Qué culpa tenía yo que el Señor me haya hecho el único varón y el chiquitito? Yo era el regalón. Entonces ellas discutían. Yo decía: pero hablen con mi mamá, si mi mamá me dice que no haga nada. Ahora, cuando uno discutía con sus hermanas en cierto momento, la discusión no era motivo para irme de la familia. O usted nunca discutió con su hermano, o usted nunca tuvo diferencia con su padre, o usted siempre estaba alineadito con todo. No, a veces hay diferencias, pero las diferencias no nos pueden alejar. Dígame amén a eso. Una diferencia no nos puede alejar. Debemos entender que movernos debe ser por propósito. No podemos separarnos, y lo que nos debe conectar con una casa, algo en común. Nos sentábamos a la mesa, a veces medio peleados con mis hermanas, pero algo común era el alimento de la casa. Todos comíamos lo mismo. Y eso es lo importante en una casa ministerial, el pan de la casa. El hijo pródigo no volvió. Si piensa en lo que piensa el hermano, el hijo pródigo conocía al hermano y sabía que le iba a ser difícil perdonarlo. Él conocía a los criados de la casa, pero también conocía a su padre. Por lo tanto, él no volvió por la relación, él volvió por el pan. Ahora, ese pan lo iba a sanar para arreglar esa relación. ¿Qué debemos hacer entonces? Entender que en cada casa ministerial hay un pan. Ese pan gobierna, ese pan dirige, ese pan rige. Pero escúcheme bien, por favor, escúcheme bien esto. Es importante aprender a valorar la comida en casa. Es importante aprender a valorar el pan de la casa. Es muy importante que usted tenga un alimento claro y sólido y sobre ese alimento regir su vida.
establecer los lineamientos, y no solamente el que yo le entrego. Gracias a Dios, Dios ha levantado en este lugar buenos ministros de la palabra. No, hermano, estoy en otro lugar. Ustedes me están haciendo enojar, hermanos. Lo voy a volver a decir, a ver, les doy una segunda oportunidad. Dios ha levantado en este lugar buenos ministros de la palabra. Bien, es verdad. La semana pasada vimos a María José, vimos a Eduardo, a tantos ministros que han predicado, y hay otros que van a comenzar a predicar. Y Dios ha comenzado a levantar hombres y mujeres que tienen una línea en la palabra, hombres que han sido maduros en la palabra, y Dios va a seguir levantando. Dios siga levantando ministros de la palabra, hombres que prediquen con autoridad, con consecuencia y con consistencia. Debemos darle honra. Mire lo que dice Gálatas 6:6, dice esto: el que es enseñado en la palabra, ¿en qué? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda, ¿de qué cosa? Dice, de toda cosa buena al que lo instruye. Esto aplica a todo nivel. Míreme por favor, vea para dónde voy a dirigirme con esto. Una cosa es que hay hermanos que ni siquiera a veces a sus profesores de cursos, de clases, de instituto que tenemos, ni siquiera usted le da un abrazo y ni le agradece el tiempo que ocupan ellos en preparar lo que ellos hacen por usted. Y se nos enseña a través de esta palabra, a través de los Gálatas. De hecho, Gálatas, usted conoce, parte el apóstol diciendo Gálatas insensato, parte diciendo que nos fascinó a desviarnos tan rápido, tantas cosas, pero por eso ahora es una carta que viene a corregir las cosas que se están haciendo mal. De alguna manera esto es importante y se les enseña a ellos, y debemos aprenderlo también nosotros. ¿Qué debemos aprender? A honrar a aquellos que nos ministran con la palabra, a valorar el consejo, a valorar la gente que nos instruye por medio de su palabra, a través del consejo, a través de la predicación, a través del estudio, a través de la enseñanza. Todo eso usted valórelo, es muy importante. Dígame amén a eso. Entonces, la Biblia está llena, el apóstol Pablo está lleno de enseñanzas acerca de eso, acerca de la honra a aquellos que están enseñándonos por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque predicar la palabra es, escúcheme bien, usted me ve constante a mí predicando, y usted me ve acá todos los días enseñándole la palabra, y ya parece que fuera fácil, y usted pareciera que para mí me fluye todo eso, y que llego y digo dónde voy a predicar y lo hago, pero no es así. Y de hecho, el hecho mismo de predicar la palabra me demanda a mí mucho más. Y es más, la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque la Biblia dice que trae dolores, porque usted o vive lo que predica o predica lo que vive. Pero usted no se salva. ¿Usted cree que yo me salvo de lo que predico? A mí se me mide con otra vara distinta a la suya, porque yo estoy aquí entregando la palabra y la demanda sobre mi vida es mayor. Que yo no demuestre algunas cosas que tengo que vivir no quiere decir que no las viva. Hay personas que usted jamás me ha visto llorar por una situación. Yo he llorado por situaciones, pero no delante de la gente. Sé dónde tengo que llorar y sé dónde debo de derramar mis lágrimas. Hay personas que me dicen, pastor, a usted parece que no le afecta cuando pasan este tipo de cosas, que usted no se imagina todas las cosas que pueda pasar. Y usted piensa que no, a mí me pasan, a mí me duele, a mí me genera algo, pero no lo voy a mostrar delante de usted. Ya les he contado durante un par de veces años atrás las situaciones que nosotros con mi esposa teníamos que vivir, situaciones difíciles, situaciones críticas por la demanda del Señor sobre nuestra vida, los procesos que nosotros vivimos, las demandas, hermano, los montones de demandas que teníamos que entrar pateando la casa, no podíamos abrir la puerta de tanta demanda porque el Señor nos sometió a un proceso, y ese proceso tuvo que ser en silencio. Mientras yo les hablaba de fe, el Señor me estaba demandando fe a mí. Mientras el Señor ponía una palabra sobre ser radical y no llorar, yo tenía que comerme esa palabra. O sea, yo soy el producto. Hermano, no piense que no vivo lo que predico. No piense que yo llego, me paro y digo, ¿qué le voy a hablar? Cualquier cosa le va a caer bien. No es eso. Hay una demanda sobre aquel que predica.
mayor, hay una responsabilidad y una medida mayor. Si usted o predica lo que vive o Dios lo hace vivir lo que predica. Pero hay una demanda mayor. Entonces, uno, ¿qué debe hacer con esas personas que Dios ha llamado a la palabra? Uno debe honrarlos. ¿Cómo se honra? Se honra con oraciones, se honra con consideraciones, se honra con palabra, se le da la gracia a esa persona que predica. Yo sé, a mí me enseñaron de pequeño, mi papá siempre me enseñó, me dijo: honra a aquellos que vienen a predicarnos. Y yo siempre honré a aquellos que visitaron nuestra casa ministerial allá que teníamos en Renca. Siempre, a veces no tenía para darle un billete, pero lo que hacía, me ponía en la puerta y le decía: muchas gracias por lo que usted soltó sobre mi vida, yo necesitaba eso. Y honraba con mi palabra y lo mantenía en oración durante un tiempo, hasta que ya me olvidaba de orar por él, pero lo mantenía en oración porque era lo que yo tenía en ese tiempo y era también lo que yo podía hacer. De niño se me enseñó a honrar a los ministros que predicaban la palabra, porque sé que esos ministros tienen un alto estándar, que tienen que ser demandados, que pueden ser, escuche bien, sometidos a pruebas antes de predicar una palabra. Escúcheme bien esto. Yo fui evangelista durante muchos años. Dios me permitió visitar muchas naciones antes de comenzar el pastorado, comenzar CFC. Hoy ustedes no me ven salir porque siento, y el Señor me ha puesto una demanda sobre esta casa ministerial. Y yo hoy solamente salgo en la semana a visitar las iglesias que hemos levantado, pero durante años anteriores, cerca de 8 años, lo que hice yo fue salir a las naciones a predicar. Recorrí todo mi país, de todos los lugares donde usted pueda pensar, visité predicando la palabra de Dios. Así también en el extranjero Dios me permitió. Y sabe, una de las cosas que me llamaba la atención es que la gente, sin conocerme, reaccionaba a un don. Míreme por favor. La gente reaccionaba al don que el Señor me había dado. ¿Cuál era el don? Primero, un llamado de evangelista, y segundo, un don en la palabra. Y la gente, sin conocerme, entonces se volcaban cuando yo hacía un llamado y pasaban adelante en iglesias gigantescas. Dios me permitió predicar en iglesias gigantescas y ver cosas de pronto en lugares donde yo jamás pensé llegar. Iglesias de 10,000 personas, iglesias donde los baños estaban a 2 kilómetros de distancia, donde usted tenía que ir sin ganas al baño, porque si iba con ganas no llegaba. En esos lugares Dios me comenzó a enseñar modelos ministeriales. Iglesias también muy pequeñitas. Decidimos con mi esposa durante 2 años visitar iglesias pequeñitas de casa. Y durante 2 años estuvimos visitando iglesias de casa, en lugares donde nunca nadie, ningún pastor del extranjero iba a llegar, pero nosotros sentíamos la carga por esa gente, porque nosotros también estuvimos como iglesia, con mi papá, siendo tan pequeñitos y nunca recibiendo una visita, y el Señor ponía en mi corazón soltar a las iglesias grandes de invitación y comenzar a concentrarme en iglesias de casa y comenzar a llevarle una palabra y comenzar a levantar el ánimo. Visitamos iglesias de niños donde los pastores solamente tenían 10 o 12 niños, y allí nosotros sembramos 2 años de nuestra vida ministrando a iglesias pequeñitas también. Pero en todo lugar, digo con esto, en todo lugar donde Dios nos permitía predicar, una de las características es que la gente viene y comienza y reacciona a un invitado. Míreme por favor. Yo no digo que no sea importante honrar a los invitados. Es importante, y aquí le honramos a los que vienen a predicar y lo seguiremos haciendo. Pero usted no puede reaccionar, por favor póngame atención a esto. Usted no puede reaccionar más a alguien que usted no conoce. Usted no puede reaccionar más a un don. Hay muchas personas que cuando viene alguien de afuera y usted, el hombre es usado por Dios, y gracias a Dios por los ministros que son usados por Dios. Gracias a Dios a los que le abrimos la puerta, que ustedes saben que son pocos, pero aquellos que le abrimos la puerta es porque sabemos y hemos conocido su vida. Pero usted no puede reaccionar más a un hombre que no conoce. A un hombre, yo de hecho digo y hablo de mí, que yo iba a iglesias donde los pastores a veces eran deshonrados, pero llegaba yo y comenzaba a predicar, y cuando yo predicaba la gente reaccionaba con honra, la gente me abrazaba, la gente me agradecía, la gente pasaba toda adelante, la iglesia completa adelante, la gente quería que yo los tocara, la gente esperaba que yo orara por ellos, la gente reaccionaba a mí y no me conocían, no sabían si yo era un buen hijo, no sabían si yo era un buen esposo, no sabían si yo era un hombre correcto, no sabían si yo era una persona con fruto del Espíritu. Ellos solamente veían un don. Muchas veces nosotros reaccionamos a los dones.
Ya ve, y pastor, eso es malo. Ojo con esto, con lo que voy a decir. No es que nosotros reaccionemos o que valoremos más. Mire por favor y escriba esto en su mente, en lugar por allí. Uno debe valorar más y darle más lugar al fruto que al don. Para usted debe ser más importante un fruto que un don. Y usted debe honrar más un fruto que un don. Dígame amén a eso. El don lo vamos a honrar, el llamado lo vamos a honrar, pero mayormente el fruto. Hay personas que vienen acá con dones o que podrán visitarnos el día de mañana o que podremos conocer en alguna campaña o que seremos invitados a alguna actividad, y nosotros lo único que veremos expuesto delante de nosotros son dones, pero no conoceremos nada acerca de los frutos. Lo más importante es que usted valore las personas que aquí predican, las personas de casa que aquí son levantadas. Usted valore porque usted conoce, y usted conoce que ahí en ellos hay fruto, que puede ser no tan llamativo, a usted no le puede llamar la atención. Por ejemplo, pastor Marcelo, que es tan templado, tan sobrio. Usted dice, bueno, él es más tranquilo, es sobrio. Ese es un don, es un fruto del Espíritu Santo. Y eso puede no ser tan atractivo como alguien que tenga un don de sanidad, pero el don de sanidad fue regalado por Dios para la edificación del cuerpo. Pero el fruto me habla del proceso de Dios y el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es muy diferente. Una cosa es el don, es el llamado, que es cuando vemos llamados y dones manifiestos sobre la vida de una persona, vemos cosas sorprendentes y sobrenaturales, pero eso no me habla de carácter. Sansón tenía un don, pero no tenía carácter. Y la gente podía aplaudir a Sansón por lo que hacía, pero le carecía de frutos, no tenía templanza, no tenía sobriedad, no tenía, él no era capaz de soportar una tentación. Caía a la primera, soltaba su gobierno, su cabeza, dormía en las piernas de una Dalila. Entonces no podemos nosotros valorar más un don que un fruto, porque el fruto me habla de la permanencia en Cristo. El fruto me habla de la renuncia de hijo de Dios a cosas. Me habla del tiempo. La Biblia dice en el Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Bienaventurado el varón que no estuvo conectado con gente mala, que se desconectó, que ni en silla de escarnecedores, burladores ha sentado. O sea, lugares que él evitó, lugares que él se separó, que dijo, esto no es para mí. Eso me habla, dice, será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Entonces eso me habla de personas que están asentadas en un lugar. Por eso usted debe valorar la palabra que se suelta de ministros que son levantados para predicar, y valorar el fruto, ver cuál haya sido su conducta. La Biblia dice, inclusive de los pastores, dice, imiten la fe, consideren cuál haya sido su conducta, miren cómo están siendo manejados, miren cuál ha sido la conducta. Es importante ver la conducta de las personas. Dígame amén a eso. Entonces, uno debe entonces reconocer y honrar el fruto de las personas, porque el fruto me habla de temporada, de decisiones, de negación, de meditación, de guardarse, de consagrarse, de procesos. El fruto es el resultado del Espíritu Santo procesado en la vida del creyente. El llamado es un llamamiento santo de Dios, pero debe ser respaldado por dones y debe ser afirmado por frutos. Cuando la tsunamita vio a Eliseo, ella no vio un don, ella vio un llamado y vio un fruto. Ella no pidió nada, ella no lo honró porque ella vio un milagro que él hizo. Ella no lo honró porque necesitaba sacar algo del don que él tenía. Ella solamente lo honró porque ella dijo, él es un varón santo del Señor. La palabra santo es una palabra de conducta. Él es un varón santo, es un varón de buena conducta, un varón intachable, un varón consagrado. Y ahora reconozco, lo veo y veo su conducta, es un varón santo. Y por esa razón ella no honró el don, ella honró el llamado y ella honró el fruto. Nosotros debemos hacer lo mismo. Mateo 7:15, la Biblia dice, guardémonos, mire por favor, dice, guardémonos, guárdense, dice el Señor, de los falsos profetas.
¿Está conmigo acá? Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mire por favor esto. Lo que el Señor está diciendo es que Jesús hablándonos, diciendo, cuídense de las personas que operan a veces en dones. Escuche bien. Y aún en ciertos llamamientos. ¿Por qué? Porque el don se puede imitar. Y porque el llamamiento se puede inventar. Míreme. Un don se puede imitar y un llamamiento se puede inventar. ¿Ah, usted cree que no? ¿Usted cree que alguien no pudiese hablar en una lengua que nunca fue del Señor? Dice, falsos profetas, o sea, profetizan, pero profetizan cosas que Dios nunca habló. En Jeremías está lleno de falsos profetas. Usted puede recibir una palabra que no sea de Dios. Es tan fácil profetizar algo que no sea de Dios. Es tan fácil hoy decir Dios me ha llamado cuando Dios nunca lo ha llamado. Y el Señor dice, guárdense de eso, porque los dones y porque los llamamientos inclusive pudieran ser inventados, creados, suplantados. Pero hay algo que no se puede suplantar. Hay algo que no se puede inventar. Y esos son los frutos. Usted pudiese inventarme un don. Decirme, yo tengo el don de profecía, tengo el don de discernimiento, ese hermanito viene medio chueco. Hay gente que tiene esa característica, que comienza a ver detalles y comienza a sacar cuentas y solamente opera en el don de notar, de sacar conclusiones, de usar la calculadora. No es un don, pero alguien bien pudiera usarlo. Alguien podría usar una lengua que no es de Dios, hablar cualquier cosa, inventar cualquier palabra. Alguien podría usar un don profético que no es un don, sino es simplemente una predicción. Es simplemente una palabra al aire que no tiene ningún fundamento bíblico. Pero distinto es un fruto. El fruto no se puede inventar, porque tarde que temprano el fruto aparece o no está y no se puede sostener en el tiempo. Alguien podría inventar que tiene paz, pero se sabe cuándo es un fruto, porque cuando viene la presión, la paz no se aparta de ti. Tú permaneces en la paz, porque la paz no es un evento, es un estado. Y no importa lo que venga a remecer tu vida, tú estás en un estado de paz porque es un fruto permanente. No es un fruto que se acaba, es un fruto permanente. Hay gente que dice, me estás agotando la paciencia. Claro, si es una paciencia natural, se te va a agotar. Pero si es un fruto del Espíritu, entonces no se va a agotar, no importa lo que haga. Y usted dice, por eso la gente le puede decir, yo no sé cómo usted aguanta tanto. Es que tengo un don, un fruto que no se termina, un fruto que no se acaba. Por eso es importante notar que el fruto no puede ser suplantado. La templanza, la benignidad, la bondad, la fe son frutos del Espíritu que no pueden ser suplantados, no pueden ser inventados, porque tarde que temprano esa persona no podrá sostener y se manifestará. Por eso el Señor dijo, escuche bien, dice que el árbol se conoce por su fruto. El árbol se conocerá, dice, escuche bien, los frutos y las obras serán. Por eso el Gálatas dice que manifiesta, escuche bien esto, manifiestas son las obras de ¿qué? Dígame, manifiestas son las obras de ¿qué? Manifiestas son las obras de la carne. Otra vez, manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que no se pueden ocultar las obras de la carne, porque son y serán manifiestas. Lo que quiere decir esa palabra, que por más que usted intente ocultar una obra de la carne, no se puede, porque las obras de la carne son manifiestas. O sea, tarde que temprano se manifiestan. Cuando yo entonces soy un árbol malo, se manifiestan las obras de mi carne. Pero cuando yo soy un árbol bueno, se manifiestan los frutos del Espíritu. Y yo pudiera tratar de ocultar. Por eso el Señor dijo, guárdense de los falsos profetas. ¿Cómo lo identifico entonces? Primero, el llamamiento verdadero tendrá el respaldo no solo de dones, sino también de fruto del Espíritu.
Alguien podrá imitarme un don, pero jamás podrá imitarme un fruto. ¿Recibe eso? ¿Aprende con esto? Bien, entonces hemos establecido y hemos dicho que la estrategia del infierno es desconectarnos de la palabra, del cuerpo y la cabeza. Y hablamos de la palabra, cómo a veces se nos intenta desconectar de la palabra, y uno tiene que establecer la palabra de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuál es la palabra de Dios sobre mi vida? ¿Cuál es la palabra que está rigiendo mi casa? ¿Por dónde Dios nos está hablando? Por eso cuando yo predico en series y vuelvo a repetirle conceptos y vuelvo a decirles, estamos en el capítulo 17. Estamos hablando de la consagración, y lo que yo quiero es programarte para que tú salgas todos los días sabiendo que te estamos hablando de la consagración, y en tu casa ministerial se está hablando de la consagración como algo importante y no puedes estar ajeno a eso. Tienes que tener entendimiento de lo que es la consagración. Entonces, la palabra es la que nos nutre. La palabra, el Señor estableció, y Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? La vida espiritual es nutrida por la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer, pastor? Permanecer y avanzar en la palabra de Dios. No podemos seguir solamente viendo relaciones como el fundamento. Escúcheme bien, míreme por favor. Y eso también para los hermanos que nos ven a través de internet. No puedo permanecer en una casa ministerial solo por amistad. No es suficiente permanecer en una casa ministerial por la familiaridad. Es que tengo mi tío, que tengo mi hermano, que tengo mi abuelo. No puedo permanecer porque eso no tiene peso en el mundo espiritual. Debo permanecer por la palabra impartida, por la conexión de Dios sobre esa casa ministerial. Cualquier otra cosa, si la palabra no es la que me sustenta, entonces en algún momento de mi vida eso se va a notar. Porque qué bueno que tengamos movimientos espirituales fuertes donde sintamos que algo nos sube y nos baja. Qué bueno que podamos llorar en una canción. Qué bueno que podamos escuchar un testimonio hermoso de lo que Dios hizo. Pero en el tiempo de la prueba, ni el testimonio te sirve, ni la canción te sirve, sino la convicción y la permanencia en la palabra. El fundamento que tú tienes en la palabra hará que tú permanezcas firme, aunque venga el río, venga el viento y venga la lluvia. Tú no te vas a mover, no porque te sepas 2 canciones, no porque tú hayas escuchado el testimonio de alguien, no porque tú sirvas en algún ministerio de la iglesia. Lo que te va a sostener en el tiempo de la prueba es la palabra. La palabra te va a sostener en el tiempo del viento, del huracán, del problema, de la crisis. Es la palabra. Y allí es donde tienes que sujetarte con fuerza a la palabra. La palabra tiene la capacidad de guardarte, de establecerte, de nutrirte, de proporcionarte lo que necesitas. Por eso el Señor soltaba la palabra sobre sus discípulos. A Pedro el Señor le soltó una palabra. Pedro, una vez vuelto, mire lo que le dice el Señor. Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Usted, Pedro, va a ser zarandeado, va a ser movido, usted va a ser sacudido. Pero una vez vuelto, el Señor le suelta la palabra porque sabe que la palabra lo va a sostener en nuestra vida. De las cosas importantísimas es sostenernos y sujetarnos a la palabra de Dios. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Nos quiere desconectar del cuerpo. Escuche bien eso. No podemos pretender estar conectado con la cabeza sin estar desconectado del cuerpo. O sea, sin estar conectado al cuerpo. Hay personas que dicen, no, pastor, yo bien con Dios, pero con la iglesia estoy complicado. Es una mentira del infierno decir que yo estoy bien y no asistir a una iglesia. Ayúdeme para los que están en internet. Es una mentira del diablo decir que yo estoy bien con Dios y no estoy asistiendo a una iglesia. Porque esto, la iglesia es el modelo de Dios, es una idea de Dios, es lo que el Señor vino a fundar. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor, tomó propiedad. La iglesia es del Señor. El Señor dice, aún en la Santa Cena, mire lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo y la revelación dice:
El que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe para sí juicio, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. ¿Qué es no discernir el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es ¿qué? Es la iglesia. Cuando tú no disciernes qué es el cuerpo de Cristo, cuando tú no entiendes la importancia que tiene usted en este cuerpo hermoso de Cristo, entender que la cabeza no se está acomodando al cuerpo, sino que el cuerpo está tomando forma para sostener la cabeza que es Cristo. La cabeza no se va a achicar, el cuerpo tiene que crecer. El cuerpo, escuche bien, está siendo perfeccionado. El cuerpo tiene que dar la talla para la cabeza que es Cristo. Pero muchos son engañados en esto. Muchos son engañados y desconectados del cuerpo. Por eso dejan de venir, dejan de esforzarse. No es suficiente ver las predicaciones online. Usted míreme que me está mirando ahora mismo. No es suficiente verlas online. ¿Eso por qué lo hacemos? Para aquellos que están enfermos, que no pueden asistir porque tienen alguna enfermedad. Para aquellos que están tan lejos que no pueden llegar. Para aquellos, pero no debe ser una línea de nosotros. Podemos nosotros luego de esta reunión volvernos a la casa y luego ya volver a conectarnos con esta u otra palabra o repasar la que hemos escuchado. Pero la Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No es solamente escuchar la palabra, sino estar juntos, sentados en la mesa. Porque hay dones en usted que este cuerpo necesita. Voy a volver a decirlo. Porque hay dones en usted que este cuerpo necesita. Y usted necesita entregar esos dones, ni ocultarlos, ni decir, ay, que nadie sepa que yo soy un buen cantante, que nadie sepa que yo soy un buen tecladista. Yo voy a pasar aquí, pastor, no me ocupe. ¿Cómo no lo voy a ocupar? ¿Cómo no voy a poner mis ojos si usted tiene un don que no es suyo, que el Señor se lo dio y no se lo dio para que usted lo esconda? Se lo dio para que la iglesia sea edificada. Usted tiene algo que la iglesia necesita. Usted antes que llegara el Señor ya había puesto sus ojos en usted para hacer un aporte a la iglesia, y no solamente para ser oído en una silla, sino para ser manos que trabajen en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso usted puede permanecer un tiempo sentado y está bien, escuche la palabra, pero luego que se sienta un tiempo, usted tiene que poner manos a la obra, porque el Señor le ha dado talentos y usted no puede gastar su vida, usted no puede gastar sus dones sirviendo al sistema. Usted tiene que gastar su vida sirviendo en el cuerpo de Cristo y soltar todo lo mejor, no darle lo peor al Señor, soltar todo lo mejor que el Señor ha depositado en usted para servir en el cuerpo de Cristo, que es perfeccionado por dones y por llamamientos. Es ilegal que usted esconda lo que Dios le ha dado para el cuerpo. Que la mano tenga un nutriente que el estómago y el cuerpo necesita. Qué ilegal sería que yo tomara un plátano y esta mano no quisiera soltarlo y se ocultara. No es para ella, no es para la mano, es para el cuerpo de Cristo. Y el Señor demanda de usted que usted disponga de los dones que Dios le ha dado para servir en el cuerpo de Cristo. Y mientras usted más comience a tomar los dones del Señor puesto en usted, el Señor más le va a ir sumando. Usted va a notar que Dios más le va a sumar. Dios va a multiplicar lo que le ha dado, porque si usted defiere lo poco, lo pondrá sobre mucho. Y no usted ponga esa mirada, no, es que yo no quiero servir, yo quiero solamente estar, porque no es el modelo de Dios. Dios demanda de la iglesia un compromiso de trabajo, de esfuerzo. Se le permite a usted, por supuesto, estar en un tiempo de formación, pero no puede ser toda la vida un estudiante. Usted no puede pasar 20 años en la universidad. Usted tiene que salir y comenzar a trabajar y a servir a su Señor con los dones y ministerios que Dios le ha dado. Dígame amén fuerte a eso. Y aproveche de pegarle un codazo al que está al lado y dígale: te están hablando. ¿Cuántos de ustedes
tienen cosas que el cuerpo necesita y usted sabe que lo tiene. Entonces en el reino no hay vacaciones, porque usted va a descansar en la medida que usted cumple el propósito de Dios. Ay, pastor, es que estoy en un tiempo de descanso. ¿Y qué le dijo a usted que Dios le está dando vacaciones? ¿Qué le dijo a usted que usted puede tomarse licencias? Ay, pastor, es que he estado un poco bajoneado. ¿Qué bajoneado? Usted tiene que servir al Señor. Usted no puede soltar porque la cosa no le funcionó en el trabajo y tiene un problema en su vida. Usted tiene que servir al Señor. Al Señor, cuando habla con su profeta Elías, le dice: levántese y vaya a ungir que anda llorando aquí en la cueva. Vaya y únjame a Jael, únjame a Eliseo, trabaje en el don profético. ¿Usted cree que el Señor le dijo: bueno, Elías, tienes razón, te doy 2 meses de vacaciones, tranquilo usted? No, hermanos. El don es para trabajar, y en la medida que usted lo trabaje, usted va a descansar en el poder del don de Dios en usted. Mire, usted jamás será más feliz y más completo que haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Usted jamás, nunca. La plenitud de un hombre de Dios está en cumplir el propósito de Dios, no en otro lado. Y Dios les va a demandar a ustedes y a mí lo que Él ha depositado. Usted no es inocente de esto. Usted sepa que el Señor va a demandar lo que Él ha depositado. ¿Y qué puedo hacer, pastor? Haga lo que sea. Haga lo que sea. Hace días atrás, Pablito llegó. Pablito es un muchacho que bautizamos hace un tiempo atrás. No quería nada con la iglesia, pero el Señor tocó su corazón. El Señor lo transformó completamente. Y hace días atrás hablaba con mi esposa. Le decía: ¿sabe, pastora? Le decía a mi esposa: yo siento que no he hecho nada. Yo no he hecho nada por el Señor. Vengo un domingo, me siento, recibo la palabra, me voy contento, me voy a la calle. Yo necesito hacer algo. El Señor lo movilizó. Esta semana completa justamente tuvo un problema laboral, quedó sin trabajo. Y entonces se vino a trabajar todos los días a la iglesia, trabajando en los baños, trabajando en el aseo afuera, limpiando. Me decía: pastor, ¿qué más puedo hacer? Quiero trabajar al Señor. Y sabe, aunque no tenía y ahora mismo estaba sin trabajo, tenía un gozo tan grande. Decía: ahora entiendo, ahora sí disfruto lo que Dios está haciendo en mí. ¿Usted cree que Dios nos agrada esas cosas? ¿Usted no cree que Dios dice: muy bien, qué bueno que quieras hacer algo? Porque si usted hace algo por el cuerpo de Cristo, no lo hace solo de la cabeza hacia abajo, lo hace por el cuerpo, incluyendo la cabeza. Dígame amén a eso, por favor. David valoraba. Voy a terminar con esto. Póngase en pie para que no se ponga nervioso. David valoraba lo que era la presencia de Dios. Y mire, el Salmo 27:4 dice esto: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuántas cosas había demandado? Otra vez se lo vuelvo a leer. Dice: una cosa he demandado a Jehová. ¿Cuánto le demandó? Una cosa. ¿Qué cree usted que le demandó? ¿Ganar las batallas? ¿Ser más fuerte? ¿Ser más diestro? No, le demandó David tener más plata, tener un palacio más grande. ¿Qué le demandó David? ¿Qué cree usted que le demandó? Por favor, no use la palabra adivine que le... No use eso. ¿Qué cree usted? Usted es un creyente, no es un adivino. Cuando me habla a mí: pastor, adivine que... No me diga adivine, porque ni tengo cara de brujo. Nariz un poco, pero... ¿Qué cree usted que le demandaba a David? ¿Ah? ¿Más plata? Mire lo que le demandaba. Y espero que esta sea su demanda con el Señor. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo. ¿Qué dice? ¿Esta qué? Esta buscaré. Quiere decir que las demandas se buscan. Quiere decir que cuando usted hay algo en su corazón, usted tiene que buscar eso. Porque una cosa es decir lo que usted quiere y otra cosa es buscar lo que usted quiere. Usted puede decir: ay, me gustaría estar todos los días en la iglesia, pero usted no hace los esfuerzos para estar todos los días. Usted podría decir: a mí me gustaría predicar la palabra, pero usted no busca el aprender de la palabra. Usted puede decir: pastor, que a mí me gustaría servir, pero no se prepara para servir. Entonces, una cosa es lo que uno desea y otra cosa lo que uno hace en la práctica, que a veces son cosas completamente diferentes.
Pero mire lo que dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa. ¿No me están haciendo trampita? Dice: que esté yo en la casa de Jehová. ¿Dónde? En la casa de Jehová. Dice: todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, profundizar en su templo. Entonces esa era la demanda de David con el Señor, y esa tiene que ser nuestra demanda: amar lo que Dios ama. ¿Sabe lo que ama Dios? Su iglesia. ¿Sabe lo que ama el Señor? Su novia. ¿Sabe lo que ama el Señor? Su cuerpo. Efesios 5 dice: porque nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, así como Cristo a la iglesia. Grande es este misterio, dice que es grande. Por eso no es algo sencillo de entender. Grande es este misterio, dice el apóstol. Y esto digo respecto de Cristo y su iglesia. Por lo tanto, todo el foco tiene que ver con eso: Cristo y su iglesia. Usted no puede menospreciar lo que Dios aprecia. Usted no puede decir: ay, si no voy a la iglesia, como si menospreciara. Cuando si el Señor está donde hay dos o tres, si Él quiere estar aunque haya uno, ¿cuánto más nosotros? Debemos estar, debemos valorar. Usted no puede, míreme por favor, alguien decía esto, no recuerdo quién, hace días atrás lo escuchaba, pero decía que no podemos competir nosotros con 1 hora, 2 horas de reunión un día domingo contra, ¿cuánto es la multiplicación? 72, 84 horas de toda la semana siendo bombardeado por un sistema. Usted no puede conformarse con estar 2 horas en una reunión. Debe buscar más del Señor y debe buscar dirección por medio de la palabra. Ana dejó a su hijo Samuel de muy pequeñito en el templo. ¿Están todavía conmigo? Ana dejó, me voy a mover de ese iPad porque si no sigo hablando. Ana dejó a Samuelito muy chiquitito en el templo. Pero eso mismo hizo que el Señor tomara a ese muchacho. Míreme por favor. Lo que sucede es que Samuel era una respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios no separó a Ana del Señor ni del templo. Todo lo contrario. Ana se conectó al templo por medio de Samuel. Ya no iba solamente a ofrecer sacrificios, sino que se conectaba también con todo el servicio sacerdotal. O sea, no solamente Ana se conectaba ahora para ir a entregar un corderito con su esposo, sino que ahora estaba conectada con el servicio de la iglesia, porque la respuesta de Dios sobre la vida de Ana la conectó más. ¿Qué digo con esto? Lo que hemos hablado en Ageo, que a veces Dios nos ha dado cosas y a veces esas cosas nos han separado de Dios. Usted le pidió al Señor un trabajo y el Señor se lo dio, pero ese trabajo no lo puede separar de Dios. Usted le pidió al Señor hijos, el Señor se los dio, pero ahora esos hijos no lo pueden separar del Señor. Usted le pidió al Señor vida y el Señor se la dio, y esa vida no lo puede separar de Dios. La respuesta de Dios sobre nuestra vida debe acercarnos a Él, no alejarnos de Él. Si usted entiende este concepto, usted va a depositar lo que el Señor le da, como Ana, al templo. Lo que el Señor le da debe, míreme por favor, concepto de Ana, lo que el Señor le dio, su hijo, lo que el Señor nos da debe servir en el templo. Lo que el Señor a ti te da como una respuesta debe ser útil en el templo. Si el Señor te dio vida, esa respuesta de Dios debe ser útil en el templo. La respuesta de Dios sobre la vida de Ana fue útil en el templo para los propósitos de Dios. Y si usted aprende a poder dar lo que el Señor le da, hablo de tiempo, hablo de talentos, hablo
de familia, hablo de habilidades, hablo de dones, hablo de recursos, hablo de todo. Si usted aprende a dar al Señor lo que el Señor le dio a usted por respuesta, la Biblia dice que Ana no recibió uno, ese lo sembró en el templo, pero Ana recibió 7 más. Porque si usted aprende a honrar al Señor con lo que Dios le da, entonces Dios siempre te va a dar más. Y lo que el Señor te da debe ser útil en el templo. La Biblia dice que Samuel servía, y dice la Biblia, ministraba en el templo de Dios. ¿Sabe lo que era ministrar? ¿Sabe lo que es ministrar? El ministro de Dios, servir. ¿Sabe lo que hacía Samuel? Limpiaba. Dice la Biblia, y Samuel ministraba, y eso suena como espectacular, porque hoy día hablamos ministro de transporte, ministro, entonces uno lo eleva en concepto. ¿Sabe lo que hacía Samuel? Agarraba el paño y era un sacerdote, era un ujier. Él limpiaba las banquitas, él limpiaba las asaderas, él ponía el aceitito. Eso hacía Samuel. Pero como Ana lo había sembrado en el templo, entonces el Señor le habló y llamó a Samuel, porque Ana lo depositó en una forma natural. Si nosotros vivimos y dedicamos nuestra vida al servicio del Señor, usted puede estar en cualquier oficio. Mire qué lindo es esto. Mire qué lindo reciba esto. Puede ser, porque aquí hay muchos sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que ayudan a hacer el aseo aquí en este templo. Tenemos la bendición de tener hermano Alejandro Cerda, que nos coopera. Gracias, hermano Alejandro, usted es una bendición para esta casa. Alejandro me dijo hace días algo tan lindo. Alejandro estuvo un tiempo sin trabajo, pero muy esforzado, levantó una empresa de aseo. Ahí está Alejandro. Y me decía, estaba mandando una niña a hacer aseo acá todos los días jueves. Me dice, mi sueño, pastor, él dice eso, es poder que mi empresa surja bien para yo hacerme cargo de toda la iglesia en el aseo. Todos los días estar ahí. Ese es mi sueño. Mire los sueños. ¿Usted cree que no es un sueño hermoso? ¿Usted no cree que eso es algo loable? Eso son cosas lindas, de depositar lo que el Señor me da en el templo. Y cada uno de nosotros, la Biblia dice que Samuel estaba durmiendo y el Señor decide llamarlo. En medio de su oficio, era un niño y el Señor lo llama. Y lo llama para ejercer y levantar un nuevo sacerdocio de pequeño. Si nosotros aprendemos a depositar nuestros dones y talentos y nuestra vida, tarde que temprano oiremos la voz de Dios dándonos dirección. Usted no se preocupe lo que tenga que hacer, porque Dios no le estaba hablando al sacerdocio arriba, Dios le habló al ministro abajo. No importa, usted dice, pastor, pero yo en la iglesia solamente soy el que recibo a la gente afuera. Hágalo, que el Señor se encargará de hablarle en su lenguaje, de forma que usted entienda lo que Él les quiere decir. Pero sirva al Señor con alegría, levántese rápido. La Biblia dice que Samuel oía la voz de Dios, ¡pum!, y corría hacia el otro lado, y el Señor era paciente. El Señor no se enojó con Samuel, porque Samuel nunca había oído la voz del Señor. Nosotros debemos aprender a oír la voz de Dios, pero Dios siempre hablará en un lenguaje en el que nosotros podamos entender. Usted nunca, mire, la Biblia dice, Dios no es Dios de confusión. Hay personas que me dicen, pastor, es que yo no sé, como que siento hacer esto y como que quiero. Si no, es que no, Dios no es Dios de confusión. Cuando Dios decide dar una orden, la da con tal claridad que no haya duda ni confusión acerca de lo que Él quiere. Usted no puede decir, es que estoy confundido, entonces no, todavía no es Dios, es usted. Cuando usted sabe que Dios, es cuando usted tiene, pero claro, usted no tiene duda, porque Dios no es Dios de confusión. Usted dice, yo sé qué debo hacer, sé lo que voy a hacer, estoy convencido. Eso puede ser una demanda alta y puede costar, pero usted tiene tan claro lo que tiene que hacer que no hay confusión en usted. Cuando usted me viene a preguntar a mí, muchas veces yo digo, esto no es de Dios. Cuando usted viene a decirme lo que Dios le dijo, pastor, es que yo no sé oír la voz de Dios. Vamos a tener que aprender a diferenciar. Pero cuando Dios habla de tal forma, por medio de su palabra, por medio de lo que deposita en nuestro espíritu, que nunca uno puede confundir la voz de Dios. Cuando mi papá me llama, ¿usted cree que alguna vez le he dicho, ¿con quién hablo? Porque yo distingo. La voz de Dios es mucho más fuerte que la voz de mi padre. La voz de Dios es tan fuerte que se retumba el espíritu, y tú sabes
que es Dios. Levante sus manos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Señor, sentimos que hemos sido nutridos por medio de tu palabra. Yo me siento dichoso y alegre porque siento que tu palabra ha sido predicada y que ha entrado en lo profundo del corazón. Señor, yo te pido que esta palabra nos lleve a la reflexión y podamos depositar nuestros dones. Podamos depositar los talentos que tú nos has dado para el servicio de tu casa, porque esa es la demanda. Que aprendamos a valorar más el fruto que el don. Que aprendamos a honrar a aquellos que nos entregan la palabra, aquellos que tú nos envías de afuera y aquellos que tú levantas en casa. Que aprendamos, Señor, a honrar esta casa y todo lo que somos como una familia en Cristo. Que te sirvamos con alegría, que te honremos, mi Señor. Hoy, Señor, delante de ti oro, Padre, para que cada uno de aquellos que quizás por razones no han podido estar, se esfuercen mucho más y que no caigamos en la trampa del diablo de retroceder frente a las presiones de soltar, sino que con perseverancia podamos nosotros buscarte cada día más, buscar mientras Dios pueda ser hallado. Padre, mira estas manos levantadas, levante sus manitos, por favor. Padre, esta es tu iglesia, este es tu cuerpo, este es tu pueblo, Dios. Y yo lo bendigo porque tu palabra dice sin discusión alguna: el mayor bendice al menor, no el mejor, el mayor. Y tú me has puesto como pastor de esta congregación. Y yo bendigo, Señor, a cada uno de aquellos que esta mañana ha llegado. Bendigo su entrada, bendigo su salida. Bendigo, Señor, lo que hacen. Bendigo los proyectos que hay. Señor, si hay alguien aquí que estaba decaído porque le falta respuesta tuya, Padre, en el nombre de Jesús, fortalece sus huesos. Aviva, Señor, el don del llamado que hay en ellos. Bendigo su vida, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. Que su vida sea transformada por medio de la palabra limpia. Que los yugos sean podridos a causa de la unción. Señor, que la palabra venga a afirmar y tu Espíritu Santo a confirmar todo lo que ha sido predicado. Que jamás seamos engañados, Señor, por lobos rapaces, por falsos profetas. Que jamás, Señor, nosotros seamos engañados, sino que podamos ver, comprender, entender a través del fruto. Que podamos, Señor, tener luz en nuestros ojos, ver como tú ves. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que ha sido predicada y por lo que recibimos a través de ella. Que tu palabra sea lámpara en nuestro camino. Que tu palabra sea una lumbrera en medio de nuestro caminar. Gracias, Dios, por tanto. Bendigo y santifico esta palabra delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, bendiciones. Qué bueno Dios. ¿Cuántos pueden recibir la palabra? ¿Cuántos sienten que han sido nutridos? Decía María José, hay comida que sacia y comida que nutre. Yo siento que Dios nos ha dado una comida que nutre esta mañana. Por favor, si puede, revísela otra vez en YouTube. Hay cosas que tienen que anotar. Me decía Robertito, esta mañana me decía: pastor, es que usted suelta cosas, yo las anoto y tengo así escrito. Eso hago yo. Le digo un secreto: yo escucho mis predicaciones y saco mis próximas notas. Soy un fan de mí. Yo anoto, cuando predica Gerson, anoto cosas, me quedan tan grabadas las palabras de Gerson. Hay tantas cosas que el Señor me habla y que me quedan tan grabadas. Entonces usted siempre anote. Yo cuando converso con Pastor Germán, míreme, mi pastor, Pastor Germán, cuando yo hablo, esta semana hablamos casi 1 hora y media por teléfono, y mientras hablamos, ¿sabe lo que tengo yo? Mi computador me habla y yo estoy anotando todo el consejo, porque valoro la palabra que él me da. Yo nunca, y él me puede, a veces me dice: mi hijo, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Y yo digo: sí, pastor, lo tengo anotado. Yo todas las conversaciones
con mentores, con ministros que me dan una palabra, yo las anoto. Usted puede revisar, hace días atrás perdí, ¿cuánto? Como 4,000 notas en mi teléfono. Pero tengo anotado, hermano, cosas que ni usted se imagina de años. ¿Por qué? Porque valoro lo que me dan. Usted también. Quizá aquí no está anotando, usted concentrado en la palabra, pero llegando a su casa, anote. ¿Amén, iglesia? Muy bien. Hoy nos toca las primicias financieras. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y vamos a tomar un sobre. Si usted no tiene, pida un sobre.